Hablemos de la planta de la raicilla y de la historia económica del municipio de Necoclí. La planta de la raicilla de Ipecacuana crece en las selvas húmedas tropicales de Centro y Suramérica. A inicios del siglo XX, la región del Golfo de Urabá se va a convertir en un escenario clave, pues la extracción de la raicilla va a fomentar una economía que va a movilizar en gran manera poblados como Necoclí. El boom de la raicilla esencialmente se da por su uso medicinal. De allí se extrae un alcaloide conocido como emitina, utilizado para contrarrestar una infección intestinal conocida como disentería amebiana. A inicios del siglo XX, la demanda internacional de la raicilla había llegado a tal punto que incluso hay presencia de compañías internacionales explotando este producto en las selvas de la costa caribe colombiana. Uno de esos casos es precisamente la compañía francesa de El Sinú, quien en 1901 consigue una importante concesión para explotar no solo raicilla sino madera en las selvas próximas al delta del Sinú. Según los testimonios que Jacinto Zúñiga entregó a la historiadora Lucely Villegas, la explotación de la raicilla en Necoclí va a iniciar previo a 1920, cuando se convirtió la extracción de esta planta en la principal fuente económica de la población necocliseña. Según la memoria local, cuadrillas de raicilleros, grupos entre 5 y 6 personas, se internaban desde Necoclí hacia las selvas, especialmente hacia regiones aledañas al río Mulato, donde había mayor producción de la raicilla. Según recuerda Jacinto, en esos años, cuando había mayor producción de raicilla, una libra de este producto llegaba a valer entre 20 a 50 centavos. Sin embargo, cuando había menos producción de la raicilla, este producto podía llegar a valer incluso 30 o 20 pesos la libra. Para este periodo, entre 1915 y 1920, va a aparecer la figura de Efraín Cartagena, uno de los primeros comerciantes de raicilla en Necoclí. Este personaje, oriundo de Urrao, compraba la producción local y la comercializaba con otras ciudades como Cartagena. De este modo, se empezaba a dinamizar una economía extractiva que no solo atraía a personas como Efraín Cartagena, sino que provocó que se empezaran a establecer pequeños poblados en el interior selvático de lo que hoy es Necoclí. Estos pequeños poblados se van a convertir tiempo después en los corregimientos con los que hoy cuenta Necoclí. Uno de esos es el corregimiento de Caribia, quien surge alrededor de la década de los 40, producto del asentamiento de familias que venían desde las regiones vecinas de Córdoba a extraer raicilla en las regiones aledañas al río Mulatos. Y es que hay que entender que para la década de los 20 Necoclí se había convertido en un escenario clave de extracción de raicilla no solo en el Golfo de Urabá, sino en la costa caribe colombiana. Esto lo podemos ver incluso porque documentos emitidos por la Inspección de Policía en 1924, el señor inspector José Lucio Lemus, podían dar cuenta de que personajes provenientes de regiones vecinas del Caribe como Magangué o incluso Purísima llegaban constantemente a Necoclí a ejercer la extracción de la raicilla. De este modo, en el auge de la raicilla se puede ver que Necoclí adquiere una importancia clave de llegada de distintos campesinos, de familias y de comerciantes de distintas regiones, no solo del Caribe, sino también del interior del país. Es así que recuerda, por ejemplo, don Jacinto, que la explotación de la raicilla se extiende incluso hasta la década de los 40 y un poco más hasta la década de los 50, cuando aparecen otros personajes en Necoclí comercializando este producto, especialmente Antonio Jaramillo, natural de la ciudad de Medellín, y el señor Eduardo Espitia Romero, un personaje oriundo del departamento de Cundinamarca. Y es que para la década de los 50, en periódicos de la época se puede ver cómo en distintas notas la economía asociada a la compra de la raicilla adquiría un papel importante. De esta forma, la raicilla de Ipecacuana, una planta nacida en las selvas de nuestro municipio, se convirtió en un producto utilizado con fines medicinales, sino en una planta cuya economía extractiva movilizó además el desarrollo económico de poblados como Necoclí, que apenas empezaban a desarrollarse.